Sean todos bienvenidos a este nuevo canal, La Verdad os hará libres. La misión de este canal es que usted aprenda a derramar su contenido del vaso de alabastro que usted es delante del Señor. Para eso tenemos acá a nuestro director del canal, Eder Castillo, quien ha elaborado estudios bíblicos y los ha plasmado en sus libros para que usted los pueda obtener, estudiarlos o enseñarlos en su comunidad. Sean pues entonces bienvenidos a este nuevo podcast. En base a eso vamos a preparar este día una discusión o una conversación respecto al estudio que ha hecho el hermano Eder de la vaca roja, vaca alazana o vaca bermeja, que fue dada por nuestro Señor Dios a Moisés en Números 19 del versículo 1 al 3. Eder, antes que nada, cuéntame por favor qué te motivó a iniciar este tipo de estudios y la elaboración de estos libros. Sale de observar dentro de el pueblo de Dios la ignorancia de aquellos aspectos tipológicos dentro del Pentateuco y que está conectado con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y de ver cómo el pueblo de Dios ignora esos temas. Ajá. Entonces, estos temas son muy poco explicados por maestros y pastores. Entonces, me vi en la necesidad de investigarlos, de ponerlos por escrito, y ahora por medio de estos programas, pues, crear diferentes programas para que la gente pueda conocerlos, educarse por medio de estos libros, pequeños libros, y estos programas, y que puedan conocer cómo Dios preparó de antemano, desde el inicio, se puede decir, para que el pueblo se fuera relacionando con lo que iba a ser el Mesías, en el cual toda esta tipología se iba a cumplir. Otro aspecto bien importante, Carlitos, es que al principio tuve la idea, y tú sabes muy bien, por ejemplo, la primera investigación que se hizo sobre el Sermón del Monte son aproximadamente 200 páginas. Y desde el momento que le presentas a una persona cristiana, una investigación de 200 páginas, ya como que le da un poco de pereza, por decir así. Sí. Ya revisar el libro, muchas páginas, ¿no? Entonces les parece, wow, tantas páginas para algo que quieren comunicar. Entonces la idea fue de crear pequeñas investigaciones para que las personas puedan llevarlo al trabajo en su tiempo de descanso. Te puedas sentar tranquilamente, ya sea en tu descanso de trabajo, tomas unos cuantos minutos y puedes leer unas cuantas páginas. Es decir, estos pequeños libros o estudios están diseñados para que lo puedas leer en tu semanita, ahí tranquilo, sin dedicarle tanto tiempo, y que te vayas educando en aquellos temas que muchas personas, pastores, maestros, no explican internamente en sus congregaciones. Sí, bueno, mira, te felicito porque realmente son trabajos de 32 páginas, no pasarán de 40, fáciles de leer, de digerir. En un momento te comenté que mis padres leyeron un folleto y lo comprendieron fácilmente. Sí. Entonces, invitamos a todos nuestros oyentes a que manden su dirección, si quieren que le mandemos por correo un folleto de estos o los 5 folletos que hasta ahorita hay. Y eso va a ir creciendo su biblioteca en casa para que usted lo pueda enseñar aún en sus células. Pues bien, a lo que venimos es a presentar el trabajo del hermano Eder respecto al sacrificio de la vaca roja. Entonces, como dijimos, en Números 10, capítulo 19, Dios le dice a Moisés que va a haber unas leyes de purificación. Y en esas leyes de purificación introduce Dios el sacrificio de la vaca roja. ¿Cómo inicia ese capítulo, Eder? De hecho, el
Lo vamos a leer literalmente, ¿verdad? Así tiene que ser. Dios habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley de Dios que Dios ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, roja, bermeja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Ahí está, así empieza la ordenanza. Entonces vemos ya desde el inicio que esto no es una decisión humana, no fue decisión de Moisés, sino más bien una instrucción de parte de Dios para que el pueblo, por medio de sacrificar esta vaca, pudiese purificarse. Entonces, quizá más adelante vamos a explicar lo que es, ¿verdad? Las personas que se purificaban, el sacerdocio y los utensilios, ¿no? Por medio de este sacrificio. Claro, vamos a llegar a ese punto y en esta ordenanza que Dios da al pueblo de Israel, en sí al sacerdocio, para que ellos lo enseñen, yo pues cuando leí este material me puse a investigar qué es lo que es una ordenanza, Eder. Claro. Y encontré de que una ordenanza tiene que tener 3 características. Primero, tener testimonio. Correcto. Segundo, no entenderse. Y tercero, entenderse. Así es. Cuando es testimonio, encontré que se va a cumplir. Así es. Cuando no lo entendemos, pues no lo entendemos. Es una cuestión de Dios. Así es. Tal cual es la vaca roja. Así es. Y cuando lo entendemos, es, por ejemplo, los 10 mandamientos. Que los entendés: no robar, no matar, adorarás al Señor. Esos los comprendés de inmediato. Exacto. Entonces son las 3 características que debe tener un precepto, una ordenanza de Dios, para cumplirla sí o sí. No tenemos que andarle buscando más allá ni más para acá. Así es. Se cumple por fe. Correcto. Es ahí donde nuestra fe tiene que crecer, Eder. Amén. Cumpliendo la ordenanza del Señor, pues entonces ellos, ¿cómo conseguían esta vaca roja? De hecho, ese es el misterio, ¿verdad? Por eso el título del libro es El misterio de la vaca roja, debido a que era bastante inusual, Carlitos, dentro de una asamblea o un pueblo agrícola. Ellos entendían muy bien el concepto de las vacas, de las ovejas y de las cabras y todo ese aspecto, porque a eso se dedicaban. Y cuando salía una vaca roja, esa era la ordenanza de sacrificarla, porque tenía los objetivos que ya leímos en la escritura y que estaremos explicando en el desarrollo de este programa. Pero lo que lo hace más interesante es que ellos conocían el aspecto de las vacas y todo, pero cuando salía una vaca roja, que eso era, pasaban años sin ver una vaca roja, y de acuerdo a los teólogos creen que solo han habido 7 a 9 vacas rojas en todas las generaciones. Entonces, si te das cuenta ya por medio de esa información, eso lo hace ya un misterio más grande todavía. ¿Por qué no hay tantas vacas rojas? ¿Me entendés? Entonces, esta enseñanza tiene el objetivo de explicar la función de eso, pero ¿por qué la sacrificaban cuando encontraban una? Por la razón de que cuando encuentren una vaca roja, la llevará ese sumo sacerdote. Y note algo, acá no dice que tiene que ser inspeccionada, pero más adelante en otros datos de la investigación nos damos cuenta que esa vaca era inspeccionada. Correcto. Porque tenía que cumplir con todas las ordenanzas que Dios le dio a Moisés. Y cualquier detalle que esta vaca, por decir así, no cumpliese con esas instrucciones, era descalificada de ser sacrificada para los fines que Dios la instituyó. Entonces, eso es un misterio más grande. Y por ejemplo, hay unas tradiciones, por ejemplo, la tradición judía nos dice que Salomón no entendía el porqué de la vaca roja, siendo básicamente, como lo dice la escritura, el hombre más sabio que ha existido, y no habrá otro tan sabio como Salomón. Es decir, sí es un gran misterio. Sí, en todo lo que estuve estudiando de tu material, Eder, vemos que nace una vaca en potreros, Sí.
Y esta vaca viene a ser un tipo de Jesucristo. Correcto. En el futuro. Pero ellos no lo conocen, ellos no saben qué va a pasar. Por eso para ellos ese es un misterio, que para nosotros ya fue revelado. Así es. ¿Ven? O sea, ya dio testimonio. Correcto. Que es uno de los puntos que tiene este tipo de mandato. Así es. Mandato. El Señor Jesucristo también nace en un establo. Así es. Desde ahí, desde su nacimiento, Él empieza ya a cumplir lo que este sacrificio de la vaca roja va a representar. Correcto. Buen detalle que ha mencionado, porque de todo lo que nos habla de tipología, cuando llegue el antitipo, debe de cumplir con todas las características, tiempo, espacio y lugar en la cual se dijo aquí, en el cual se dio la narración en el Antiguo Testamento, porque ahí está escrito, cumplir con todos esos requerimientos que Dios le ordenó a Moisés que debía cumplir para que fuese cumplido aquí en la persona de Jesucristo. Correcto. Ahora, lo que mencionabas es bien importante, porque, por ejemplo, Efesios, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, dice que lo que antes fue un misterio, o el misterio que estuvo oculto por siglos, ¿verdad? Cristo revelado en el Antiguo Testamento, tipología, sombras y figuras, pero dice que ahora se nos da a conocer por medio de la persona de Jesucristo. Es decir, al Jesucristo ser el antitipo de toda esta tipología que se dice allá en el Antiguo Testamento, para nosotros ahora ya no es un misterio, ya no debería ser un misterio, porque ya conocemos que Cristo vino, fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo y esperamos que venga otra vez. Entonces, por medio de su venida, muerte, resurrección y ascensión, nosotros ahora tenemos ese entendimiento abierto para que ya no sea un misterio como no fue para los antepasados. Entonces, es bien importante conocer esto. Por eso es un mandamiento o un precepto, porque así ellos no le iban a estar cuestionando a Dios y por qué vamos a matar esta vaca. Exacto. Porque igual no iban a comprender que venía un libertador, así es, un Mesías. Correcto. Aunque en las Escrituras ya lo esperaban, pero tenía que haber un tipo o un ejemplo de lo que Jesucristo iba a hacer en vida. Así es. Pues bien, nace el Señor Jesucristo también en un establo. En un establo. Igual que la vaca la empiezan a desarrollar, empieza a crecer y la están evaluando, ¿no? Correcto. Están inspeccionando que todos sus pelos sean rojos, color alazana, y igual el Señor Jesucristo. Él fue llevado ante el templo, presentado en el templo, fue circuncidado a los 8 días, y de ahí pues todo ese tiempo el Señor se está desarrollando, igual que esta misma vaca. Correcto. La están nutriendo, la están cuidando, ¿ve? Para llegar al momento de decir si califica para Exacto. el sacrificio. Correcto. Así es. Y en lo cual tengo entendido en tu estudio que dice que no tenía que pasar por ninguna carga esta vaca. No tenía que tener ningún yugo encima, no tenía que haber trabajado tampoco. O sea, cuando hablamos de esos aspectos, Carlitos, también se tiene que relacionar con la puerta de la inspección, que es la penúltima puerta antes de llegar a la puerta de las ovejas. Porque si recuerdas, en el tiempo de Nehemías, cuando regresan del cautiverio babilónico, empiezan a reconstruir los muros y también las puertas, las 12 puertas que básicamente tienen, las 2 internas y las 10 externas. Entonces empiezan con la puerta de las ovejas, contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? Y terminan siempre en la puerta de las ovejas, que la penúltima viene siendo la puerta de la inspección, que es la puerta Miccar. Y el requerimiento era que si la vaca salía con ese yugo fuera de esa puerta de la inspección, automáticamente quedaba descalificada de ser el sacrificio perfecto. ¿Por qué razón? Porque esa era la cuenta final. Es decir, si Jesucristo hubiese llevado cualquier peso encima, saliendo de esa puerta de la inspección, fuera de la ciudad y fuera de los muros, hubiese quedado descalificado de ser nuestro sacrificio. Sí, pues haciendo un paralelo entre esta vaca roja y el Señor Jesucristo, también vemos que cuando llegue el momento, Él es inspeccionado delante de Caifás,
delante de Anás y de Herodes. Y de Herodes. Ahí se está cumpliendo también lo que hacían los sacerdotes con la vaca roja. Correcto. Solo que en este momento él estaba siendo, además de Caifás, que era el sumo sacerdote, también estaba siendo inspeccionado por gentiles. Correcto. Es interesante ese aspecto porque si te das cuenta, en la instrucción que se le da a Moisés, no dice exclusivamente, menciona al sumo sacerdote Eleazar, pero no había una instrucción específica de que tenía que ser sacrificada por sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque era un sacrificio que no se necesitaba el templo, sino que este sacrificio era el único, Carlitos, que se ofrecía fuera del templo y fuera de la ciudad de Israel. Entonces no había ninguna instrucción de que el sacrificio tenía que ser por sacerdotes. Obviamente, si no había un sacerdote, alguien más lo podía hacer. No era requerido que lo hiciera un sumo sacerdote, sí, o un sacerdote. Entonces podemos ver ahí cómo los gentiles juegan un papel importante en el sacrificio de Jesús. Correcto, eso es lo que estaba investigando, que nuestro Señor Jesucristo, después de ser presentado entre Herodes, a Caifás, él ya está como la vaca roja. Sí. ¿Por qué? Porque ya había sido flagelado. Correcto. Él estaba bañado en sangre. Así es. El sacerdote venía con una mano, imponía los pecados del pueblo al animal y con la otra lo degollaba. Lo degollaba. En Jesucristo hacen lo mismo. Correcto. Le ponen la corona de espinas en su cabeza y en ese momento se le imputan los pecados de la humanidad. Correcto. Cada etapa de esta vaca roja, así como era su sacrificio, así también fue pasando en el Señor Jesucristo. Correcto, etapa por etapa. Y si te das cuenta, cuando está delante de Herodes, también le echan un manto carmesí encima. Un manto carmesí que entiendo que cuando ya están queriendo quemar a la vaca, queman también un púrpura, una manta carmesí. De lana, ¿no? Exacto, de lana roja. De lana roja, correcto. Sí. Pero venimos nuevamente un poquito más atrás, Eder, y vemos que esta vaca recorre las calles, sí, de Israel, va a pasar por la puerta de la inspección. Así es. Y allí el pueblo ha hecho un puente para pasar el torrente de Cedrón. Así es. Hasta el monte de los Olivos, donde van a sacrificar esta vaca. Así es. Cuando vemos que el Señor Jesucristo va con la cruz, ¿qué está aconteciendo para que Él no sea descalificado para el sacrificio perfecto? Bueno. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, de hecho, la tradición cuenta que fueron 3 caídas. A la tercera caída aparece José de Arimatea y básicamente lo obliga a que lleve la cruz de Jesús. Y es interesante porque desde la puerta de la inspección hasta el monte de los Olivos estaba el puente que conectaba la puerta de la inspección hasta el monte de los Olivos. ¿Por qué razón hacían ese puente? Para contestar a esa pregunta. A las orillas de los muros de Jerusalén pasa el torrente de Cedrón. En ambas orillas, tanto de las murallas de Jerusalén como del monte de los Olivos, la parte baja está llena de tumbas de todos los muertos, ¿verdad? Entonces, la instrucción de Dios es que todo sacerdote que toca muertos queda impuro si toca muertos y queda descalificado por el momento del sacerdocio hasta que no se pase por el proceso de purificación nuevamente. Entonces, ¿qué pasaría si Jesús sale? Y fíjate, vamos a ir un poco más atrás, porque ya Jesucristo está llevando la cruz encima para ser crucificado. Ahora, lo importante aquí, Carlito, mencionar es que en el tiempo ya cuando Juan el Bautista todavía está vivo y Jesús llega al Jordán para ser bautizado por Juan, Juan no lo quiere bautizar porque él sabe que es Jesús el que viene ahí y dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1 verso 29. Dice: bautízame, le dice Jesús a Juan. Y Juan no quiere bautizarlo por lo que él sabe que Jesús es.
Y le dice, yo necesito ser bautizado por ti, Yeshua, Jesús. Le dice, es necesario que tú me bautices para que se cumpla toda justicia. Importante mencionar esto, porque esto lo conecta con el sacerdocio de Jesús, la transferencia que está sucediendo. Ahora, explico esto porque sin eso no se va a entender por qué Jesús, ¿verdad?, para de llevar la cruz encima y la lleva José de Arimatea. Vemos que Juan el Bautista es el sumo sacerdote legítimo en el tiempo de Jesús, porque Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, pero eran los sacerdotes corruptos impuestos por el imperio romano. No tenía validez delante del Señor. Entonces, en la noche en que Anás y Caifás están interrogando a Jesús antes de su muerte el siguiente día, cuando lo cuestiona y lo pone bajo la ley de Levítico capítulo 5, que es la ley del sacrificio, en la cual se le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde, tú lo has dicho. Pero Levítico capítulo 5 decía que él tenía que decirlo, porque si él sabía algo y no contestaba conforme a la instrucción, pecaba y quedaba descalificado de ser el sacrificio. Pero le dice punto y coma en el texto, tú lo has dicho, Caifás, mas yo os digo que desde ahora verán al Hijo de Dios venir en las nubes. Mira qué importante acá, porque el único que cabalgaba en las nubes y el que caminaba en las nubes era Dios. Y Anás y Caifás no tienen problema cuando Jesús le responde, tú lo has dicho, es decir, ¿eres tú el Mesías? Sí, tú lo has dicho, él es el Mesías, porque ellos esperaban a un Mesías. Pero el problema está cuando le dice, yo, ¿verdad?, desde ahora verán al Hijo de Dios venir en las nubes. Lo que le está diciendo Jesús ahí es que él es Dios. Entonces ahí donde Caifás le dice, has blasfemado, y se agarró la túnica de sumo sacerdote y se la rasgó en dos. Y Levítico decía que cualquier sacerdote que se rasgaba la túnica de sacerdote, ya sea por accidente o a propósito, quedaba descalificado de su sacerdocio y tenía que morir. Entonces, ¿qué está sucediendo? Juan el Bautista, el sumo sacerdote legítimo que está ministrando en el desierto, porque el templo está corrompido con un sacerdote impuesto por el imperio romano, ya Juan el Bautista le habían volado la cabeza, ya no había sumo sacerdote legítimo. El sacerdote falso que está en el templo ya está descalificado delante de Dios porque rasgó su túnica de sumo sacerdote. Y Jesús, que había sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, él ha recibido la transferencia del sacerdote. Todo sumo sacerdote, para que fuese instituido como sumo sacerdote, tenía que ser bautizado por otro sumo sacerdote para hacer la transferencia de autoridad y poder. Entonces, ¿qué estamos viendo? Juan el Bautista ya le volaron la cabeza, está muerto, ya no existe. Anás está descalificado del sacerdocio. El día siguiente se ofrece el Cordero de la Pascua, que es Jesús y que ya está llevando la cruz encima para ser crucificado. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí, Carlitos? Una gran escena que se está llevando a cabo. Jesús es la ofrenda que se va a ofrecer como sacrificio para perdón de los pecados del pueblo de Israel, y Él es el sumo sacerdote que se está ofreciendo como ofrenda. Es decir, así mismo, Él es la ofrenda y Él es el sumo sacerdote que está ofreciendo esa ofrenda. Y la ley decía, Levíticos, que si esa vaca roja llevaba ese peso encima, saliendo de esa puerta de la inspección para el Monte de los Olivos, no calificaba para ser la vaca roja, y Jesús no hubiera sido nuestra vaca roja y no hubiese podido purificarnos. sí. Entonces, y tampoco si Jesús hubiera caminado desde la puerta de la inspección hacia el Monte de los Olivos, por encima de las tumbas, queda descalificado, queda impuro y no puede ofrecerse a sí mismo como ofrenda ni como sacerdote. Entonces, todas esas cosas se alinean a perfección, Carlitos, para cumplir toda la palabra que fue dicha allá en el Antiguo Testamento, y cumple a detalle toda la tipología de esa vaca roja. Claro, vemos que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Ahí está explicado. Así es. Entonces vemos que han hecho ya el puente, digamos, Así es. para pasar sobre las tumbas, Así es. sobre el torrente de Cedrón. Así es. Viene el sacerdote, lleva la vaca al Monte de los Olivos. Así es. Frente
de ese sacrificio está la puerta del templo. Sí. El Santísimo, el Así es. tabernáculo. Así es. Y no es el sacerdote, como tú dijiste, el que sacrifica la vaca. No. Porque entonces no sirve el sacrificio. No sirve. Porque él estaría inmundo. Así es. Queda impuro. Viene y sacrifican a la vaca. Así es. ¿Qué entonces ya hace el sacerdote con esa sangre? Con la sangre. Con la sangre. La tomaban en un recipiente y con el dedo índice 7 veces en el trono de la misericordia, sobre el arca del pacto, estaba el propiciatorio. 7 veces, chum, 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 con el dedo índice encima del propiciatorio. Según la tradición judía, una vez por cada milenio de la historia. De la historia. Entonces vemos cómo en este sacerdocio también se cumple que el Señor Jesucristo, al morir frente a la puerta del tabernáculo de Dios, Dios recibe ese sacrificio y es donde se rasga el velo. Correcto. Y entiendo yo, Eder, me corrige si estará correcto, la purificación más importante acá es de la muerte segunda. Correcto. ¿Por qué? Porque las aguas y la ceniza se va a usar en el futuro para purificar a toda aquella persona que ha tenido contacto con un cuerpo muerto. Contacto con muertos. Pero en lo más amplio, Dios nos purifica para no tener una muerte segunda. Correcto. Ser liberados de esa muerte. Básicamente, escuchar lo que está sucediendo. Se rasga el velo de arriba abajo. Bueno, de hecho dice que cuando Jesús expira, dice, entregó su espíritu, aconteció el terremoto. Según la tradición judía, dicen que la piedra que estaba encima, que sostenía el velo, que dividía el lugar santísimo con el lugar santo, pesaba aproximadamente 30 toneladas la piedra. Entonces, al momento del terremoto, según la tradición judía, dice que esa piedra se cayó y fue la que rasgó el velo en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué implica de arriba hacia abajo? Según la investigación, es que la salvación viene de arriba y el hombre no tiene parte en la salvación. Correcto. Es Dios que provee todo para que el ser humano pueda ser salvo por medio de lo que Él ya proveyó. Interesante. Ahora, con el terremoto, mira lo que está sucediendo. Las puertas del templo se abren y uno de los requisitos para este sacrificio, para que fuese validado, las puertas del templo tenían que estar abiertas. Porque el sacrificio ofrecido a Dios, y para un judío del primer siglo, Dios no estaba en los cielos, estaba en el lugar santísimo, tenía un trono, y allí por esa razón el sumo sacerdote una vez al año entraba y ofrecía esta sangre, rociaba el propiciatorio con el dedo índice para redención de los pecados de Israel. Allí estaba Dios entonces en el lugar santísimo para los judíos del primer siglo, pero las puertas tenían que estar abiertas. Si las puertas estaban cerradas, el sacrificio no era validado. Perdón, por eso que hoy decimos, cuando venimos al Señor, nosotros tenemos acceso total al trono. Aquí está. Porque ya está abierta. Ya está abierta. Y mira qué conexión con Juan 14:6. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero el camino ¿a dónde? Y dice, al Padre. ¿Y dónde está el Padre para ellos en ese entonces? Cuando Jesús dice eso, está en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí. Y Jesús, siendo el sumo sacerdote, que queda después de Juan el Bautista y Caifás, él abrió camino como sumo sacerdote hacia el lugar santísimo, porque las puertas del templo ya están abiertas por medio de su sacrificio. ¿Por qué razón? Porque el velo ya se abrió, las puertas abiertas, y ahora ya no hay ningún obstáculo para que todo creyente en el sacrificio de Jesús tenga acceso directo a la presencia de Dios. Y como dice Hebreos, creo que es capítulo 3 o 6, para que tengamos acceso directo al trono de la gracia y encontremos nuestro oportuno socorro. ¿Cuándo? Cualquier momento que tú deseas entrar, ahí están las puertas abiertas y está Dios en su trono
esperándote que tú te acerques con confianza y con un corazón sincero. Eso es lo que cada creyente debe de comprender, Eder. Correcto. Que nosotros tenemos un acceso total. Así es. Por lo tanto, no tenemos nosotros que andar pensando de que yo solo es algo de gracia, que solo a mí me pasa, No. sino que tenés que trabajar tu mente, tener esa batalla espiritual en tu mente, Así es. para darle permiso a Dios que te libere de todos esos pensamientos negativos y que con solo hincarte delante del trono de la gracia, Dios te escucha. Así es. Y estar certeramente, por eso se llama creyente, Correcto. que yo creo que Dios me escuchó Así es. y Él va a responder. Esa es la forma, ya cuando entendemos la escritura, de que las puertas están abiertas, Dios está allí y que yo ahora no necesito ningún intercesor humano porque ya Cristo, nuestro sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros en todo momento. Ahí es donde- Eternamente y para siempre. Y mira qué interesante lo que dice Hebreos. Dice, Dios lo constituyó sumo sacerdote para siempre y siempre. Siempre, correcto. Qué maravilla de ver, porque de eso se trata este canal. Correcto. Que nuestros oyentes comprendan y entiendan Así es. quién es Jesucristo. Amén. No solo de andar amén, aleluya, gloria a Dios. No, que comprendamos a quién nosotros dirigimos nuestra oración, a quién dirigimos nuestra gratitud, nuestro sacrificio vivo, a quién se lo dedicamos. No es venir a una iglesia, Eder, a nomás querer mostrar lo que no conocemos. Así es. Entonces, este canal, Eder, que Dios ha puesto en tus manos, es para que estas personas se enruten hacia Dios Así es. por medio de ellos mismos, Correcto. no por medio de otras personas. Así es. Porque trata de relación personal con Dios. Así es. Así es. Mi confianza, mi objetivo debe estar en la Escritura y vivir conforme lo que la Escritura me dice para que yo pueda disfrutar a Dios, no solamente cuando vengo al templo a adorar o a escuchar una enseñanza, no. Yo puedo disfrutar de Dios manejando mi auto cuando voy para el trabajo, cuando estoy en mi descanso, a través de lo que estoy haciendo en el trabajo, yo puedo disfrutar a Dios. Exacto. Ves que por eso hace poco me encontré con un comentario que dice: la religión te enseña a criticar, Así es. Buenísimo el comentario. pero la salvación y la relación con Dios te enseña a amar. Así es. ¿Ah? Así es. No hay gran diferencia. Por eso tenemos que realmente Correcto. comprender quién está revelado en las Escrituras. Así es. Y ya que mencionaste eso, cabe decir que Jesús no vino a enseñarnos una nueva religión, Ujú. simplemente a interpretar correctamente lo que Dios dijo allá en el principio. Y que es un estilo de vida que va conforme a la justicia que Él estableció. Pues bien, Eder, ellos han degollado la vaca roja. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen después que la han degollado? Entiendo que la queman. Sí, es quemada completamente. Lo único que no queman es la sangre, ¿no? Porque es la que van a utilizar para el propiciatorio. Ahora, toda es quemada completamente. Ahora, ya más o menos lo mencionaste antes. La ceniza o el producto total de la vaca quemada era ceniza. Es el producto final, ya no puedes sacar más nada de eso más que ceniza, ¿no? Pero lo que estaba en llamas, entiendo que el sacerdote tiraba ramas de cedro, también hisopo Hisopo. y Y el manto carmesí hecho manto de lana. carmesí hecho de lana. Hecho de lana. Ujú. El lana color rojo. Claro, entonces se mezclaba todo Se eso, mezclaba todo eso. con la ceniza. Con la ceniza, correcto. Y el producto de todo eso era puesto en, ¿cómo le llamamos? En una piedra tallada, Ujú. ¿verdad? Con su tapadera respectiva, con agua que era tomada del torrente de Cedrón. No era agua estancada, sino agua corriendo, ¿no? Agua corriente. Entonces, agua viva, oxigenada, y se mezclaba con la ceniza y se ponía en ese recipiente. Ahora, después de 3 días de estar dentro de ese recipiente,
ese contenido ya de la ceniza con esta agua del torrente de Cedrón se podía utilizar para la purificación de los leprosos, para la purificación de aquellas mujeres que habían ya cruzado con su periodo. También los sacerdotes la utilizaban para la purificación de ellos mismos antes de entrar a ministrar al templo. También los utensilios eran purificados por medio de este producto final, ¿no? Entonces tiene un aspecto bien importante, y ya más adelante, cuando hagamos la conexión con la persona de Jesús, nos vamos a dar cuenta cuál fue el propósito de la resurrección. Sí, es que ahí la vaca ya no va a resucitar, ¿verdad? No, la vaca ya no resucita. Así es, ahí termina el propósito de este sacrificio. Correcto. ¿Ve? Y hoy, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos purifica para no ser condenados, para hacer una muerte. Así es. Entonces, qué importante es que nosotros vengamos al Señor Jesucristo, que le traigamos nuestros males, Así es. nuestra vida al servicio de Él. Así es. Porque de lo contrario no podemos ser purificados. Así es. De hecho te purifica, pasas de un estado de muerte a un estado de vida. Por ejemplo, vemos la palabra que los hebreos definen como puro, es tahor, un estado de pureza, ¿no? Y tamé, un estado de impureza. Pero mira lo importante de esto. Tamé, cuando estás puro, en un estado de pureza, no hay muerte, las puertas del templo están abiertas para tener acceso a Dios. ¿Qué hace Jesucristo cuando lo recibimos en nuestro corazón y dejamos que Él actúe en nosotros? Nos purifica, las puertas del templo están abiertas y tenemos acceso a Dios. Pero tamé, que es impuro, nos pone en un estado de muerte. ¿Por qué razón? Porque las puertas del templo permanecen cerradas y no tenemos acceso a Dios. Correcto. Estamos descalificados de entrar a la presencia de Dios, de disfrutarlo, y por lo tanto hay muerte. Correcto. Entonces vemos también en este punto, si nosotros no venimos al Señor Jesucristo con un corazón constricto y humillado, y venimos de una manera hipócrita, jamás vamos a encontrar ese templo con las puertas abiertas. No tenemos acceso. No hay acceso. Si nosotros no hemos hecho un acto de constricción, es decir, hacer la suma de todos mis pecados, de todas mis ofensas a Dios. Así es. Cuando yo hago toda esta retroinspección, ok, hice esto, aquello, lo otro, Señor, perdóname. Así es. Pero de genuino arrepentimiento. Si no, yo nunca voy a encontrar las puertas del templo abiertas. Por mucho que yo diga, acepto al Señor Jesucristo porque sí. Porque entonces estamos engañándonos. No os engañéis a vosotros mismos. Jehová no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Hebreos, cuando nos da la instrucción, acercaos pues, ya conociendo el antecedente de que Jesús hizo el camino hasta el lugar santísimo, ese es el contexto. ¿Por qué razón nos vamos a acercar con un corazón sincero al trono de la gracia? Y mira cómo pega esto con los sacrificios levíticos. Cuando el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo no pasaba por el proceso de purificación adecuadamente, y entraba a ofrecer el sacrificio al trono de la misericordia, él moría inmediatamente, porque sobre él caía todo el juicio de Dios, porque él mismo no había sido purificado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón que no es sincero? Tu sacrificio, ahora nosotros, por ejemplo, Romanos 12, todo nuestro cuerpo es el sacrificio vivo, racional, que Dios espera que nosotros tengamos continuamente, día tras día. Al no ofrecer nosotros un sacrificio racional, es decir, que lo que nosotros hagamos para Dios sea con entendimiento, que sepamos lo que estamos haciendo conforme a lo que la palabra dice, y que le ofrezcamos a Él todo nuestro ser, con un corazón sincero. ¿Qué pasa cuando no somos sinceros con Dios? Nos ponen una categoría de impuros.
de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, y aunque digamos, profesemos ser cristianos, hay un estado al cual yo pertenezco y es un estado de muerte, por cuanto yo no estoy practicando lo que digo ser. Eso es peligroso, Carlitos. Exactamente, eso nos va a llevar a no tener la resurrección. Así es, correcto. Y a la condena eterna. Así es. Por eso muchos dicen, habrán sorpresas. No, un momento, pero explícame por qué. Sí. Por eso, mira, hay una congregación grande de cristianos que ellos empezaron, acepten al Señor, y si usted levantó la mano, diga esta oración. Momento, ahí no ha habido arrepentimiento. No. Ahí no ha habido confesión de los pecados ante Jesucristo. Así es. Así es. Y la gente se va a su casa creyendo, engañado. Exacto, creyendo de que ya ha obtenido el perdón, pero no han pasado ni por el proceso de dolor a causa del pecado, no han confesado su pecado, no han sido restaurados y no hay fruto todavía de ese arrepentimiento. Sí. Son varias cositas que tienen que alinearse para ver visible el arrepentimiento. Se ve. Jesús dijo, por su fruto os conoceréis. El cambio de vida que Jesús hace en nosotros se hace palpable, se hace visible delante de todas las personas. Y se pregunta, ¿por qué? Porque dejé que Jesús entrara a morar en mi vida y ahora yo vivo la vida, o Cristo vive en mi vida conforme a lo que la Escritura dice. Y de acuerdo a todo este sacrificio de la vaca roja, vemos que es el animal más grande que sacrificaba. Sí. Porque así también era de grande el pecado. Así es. De todo un pueblo. Así es. De toda una humanidad. Sí. Y por falta de entendimiento estamos desaprovechando el sacrificio de Cristo. Así es. Que abrió Dios las puertas de su templo. Así es. Para que nosotros tengamos acceso directo, Carlitos. Un dato bien interesante. Para las personas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, incluyendo las religiones paganas, una persona común y corriente no podía acercarse directamente a Dios, sí, a su Dios. Entonces, de ahí nace la necesidad de un intercesor. Entonces, la mayoría de religiones, aún paganas, tenían sus sacerdotes que intercedían a los dioses a favor de los hombres. Entonces, trayendo ese concepto aquí, vemos que cuando, por ejemplo, Tito nos dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y pone ahí Jesucristo hombre, porque ya no hay ningún sacerdocio humano que pueda usarse como intercesor a nuestro Dios. Entonces, de ahí en adelante que Dios establece el sumo sacerdote Jesús, y que Él es el que lleva a cabo el sacrificio y Él mismo la ofrenda. Desde ahí en adelante instituye solo a ese sacerdocio y lo conecta con el sacerdocio Melquisedec, sin genealogía y sin fin. Es decir, el sacerdocio de Cristo es el único aceptable para Dios, porque Él mismo lo ofrenda, y Él dice Hebreos, y una sola ofrenda fue suficiente para perdonar todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Es decir, ahora, y como Él está sentado, mira el aspecto de que esté sentado a la diestra de la majestad. Ningún sacerdote que no haya terminado con la parte ceremonial de ofrecer los sacrificios, se podía sentar hasta que el sacrificio no fuera terminado y aceptado delante de Dios. Y el hecho de que Jesús dice que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad, eso ya nos indica que el sacrificio que Jesús ofreció fue terminado, finalizado, concretado, y que ya no hay más ningún otro sacrificio que sea aceptable para Dios. Entonces, plan beneficio. Y ahí vemos, Eder, de que no puedes despegar un versículo de otro, no, de un libro de otro, no, porque esa es la razón por la cual Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques. Así es. Aún no he subido a mi Padre. Así es. Porque si no lo descalificaba. Exacto. Exacto. Para ser declarado en los cielos, así es, sumo sacerdote. Sacerdote. Siéntese. Correcto. A la diestra del Padre. Así es. Bien interesante esas palabras, ya que lo mencionaste. Muchas personas no lo entienden. ¿Por qué Jesús le dijo no me toques?
Entonces, esos puntos teológicos, esos puntos de verdades que Dios ha revelado, muchas veces en las prédicas no se dicen. Así es. Así es. Y podemos meter entonces emocionalismo, sentimentalismo, cualquier tema psicosocial, Sí. lo cual no cabe, hermano. No cabe. Estás hablando verdades de Dios. Así es. ¿Cómo es que sucede esto? Y cuando tú comprendes que el Señor Jesucristo fue enteramente puro, ascendió a los cielos, y tú aceptas esas verdades en tu corazón y las llevas a tu mente, ¿a quién estás adorando? No perdés. Exacto. Es más, y sabes tú, no, yo no me puedo presentar tan fácil ante el Señor. Así es. Puedo tropezar, soy humano, Claro que sí. pero no tengo el hábito de pecar. Ahí ¿Ve? está. No hay estilo de vida pecaminoso. Y el Espíritu Santo me está diciendo, no lo hagas. Y Correcto. no lo voy a hacer. Así es. Lo hiciste. Voy a buscar el perdón del Señor. Amén. Pero hay quienes dicen, abogado tenemos de ahora en adelante, y andan haciendo desgracia y media. Sí. ¿Ah? Pero no considera que ese es un sí condicional. Exacto. Si llegásemos a pecar, no es que te esté dando licencia para pecar. Eso es un tiempo El que hace la subjetivo. voluntad de mi Padre, el que es adorador en espíritu y en verdad, si el Señor busca corazones, Amén. ¿ah? Y eso es lo que Él va a escudriñar, Así es. no otra cosa. Correcto. Así Como es. tú dices, hay condiciones. Es un condicional. Ujú. Y eso no te está diciendo, ese texto no te está diciendo, está bien, vaya a pecar, no hay problema. No te está diciendo eso el texto. Te está diciendo que si llegas a pecar, ya esa expresión te dice, si llegas a pecar, que no debes tener un estilo de vida pecaminoso. Ah, correcto. Pero que si en cualquier momento dado hay un descuido y pecas, es decir, no hay una práctica continua, entonces sí, puedes venir el Señor, te fallé en esto y pide perdón. Sí, el Espíritu Santo te va a ir redarguyendo. Correcto. Y te va a ir haciéndote doler. Correcto. ¿Por qué? Porque sentís que no hay comunión. Te duele pecar. Y ese es uno de los puntos principales para recibir el perdón. Entonces, si no, el pueblo de Israel aceptaba y creía en el sacrificio de la vaca roja para ser ellos limpios, puros. Puros. Tenían esa fe en ese mandamiento En ese mandamiento. Y no cuestionaban. y no lo cuestionaban, correcto. Cuestionaban. Era fe. Era fe. Una vez ocurrido y con la sustancia que se obtenía, el producto final que era la Correcto. ceniza con agua del torrente de Cedrón, Sí. el madero de cedro, el Ujú. hisopo y la lana escarlata, era Ellos quedaban algo que ellos aceptaban Correcto. ceremonialmente, ¿no? ceremonialmente, ellos ya soy puro. Delante de Dios ya estoy limpio. Fíjate que en un comentario que estuve leyendo, un rabino dice que alguien se le acerca, a alguien gentil, y le dice, mira, pero eso es brujería, eso es misticismo, lo que estás haciendo con la vaca roja, con la ceniza, ¿no? Sí. Y pues él le da una respuesta sencilla también, ¿no? Mira, lo hacemos porque así nos enseñaron y así lo leímos en el libro, para que el tipo se fuera, porque no iba a entender este mandamiento. Correcto. A lo cual los alumnos se acercan al rabino y le dicen, maestro, ¿por qué le has dicho eso si a nosotros ya nos has explicado otra cosa? Porque él no va a entender. Correcto. ¿Ah? Así es. Habemos personas en el mundo cristiano, mejor digamos, en el mundo de iglesia, Sí. que desconocemos totalmente la palabra esa. Sí. ¿Ah? Así es. Y eso es un gran problema. Es un gran problema. Y ya que lo mencionaste, eso fue lo que me llevó personalmente a escribir estos textos y a investigarlos, porque son muy poco investigados y la comunidad cristiana es muy poco dado a la lectura. Entonces, estos pequeños estudios lo que hacen es, ok, un pequeño librito, un pequeño folletito, está bien, Exacto. me lo llevo, lo leo, lo chequeo, y así indirectamente estamos educando a la comunidad cristiana y a la no cristiana a la lectura, para educarnos no solamente en la lectura, aprender, sino también a conocer el carácter de nuestro Dios. Correcto. Y que les vaya dando hambre. Y que les vaya dando hambre. Ya al empezar a tener ese entendimiento y que vaya haciendo esas conexiones internas, va a ir trabajando esa misma palabra internamente, de adentro hacia afuera,
y van a ir siendo transformados continuamente a menudo que vayan leyendo los escritos. Sí. Fíjate que esto a mí me ayudó mucho realmente, porque me hizo una síntesis de todos los mandamientos que Dios ha dado que se cumplan en el sacrificio de un cordero, Sí. de una cabra, de los mismos palomos, Sí, sí. en fin, habían diferentes animales. Correcto. De acuerdo a lo que se iba a ofrendar, así también era el pecado, Sí. ¿verdad? Que se pedía la omisión de esto, Sí. o que se cubriera, porque la sangre del animal lo que hacía Cubrir. era cubrirte. Así es. Hoy la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo Totalmente. pecado. Así es. ¿Ah? Y un dato interesante. Dios estableció también los diferentes tipos de animales, porque ves que ya una vaca les iba a costar bastante dinero. Un cordero menos, una cabra, y así iban hasta llegar a los tórtolos o palominos, ¿no? Que eran lo más pequeñito. ¿Por qué razón? Para que el que tuviera más dinero, al que casi no tenía nada, no se quedara excepto de ofrecer un sacrificio. Porque podían venir y poner esa excusa: Señor, pero yo no tengo ni para comer. O sea, ¿cómo voy a ofrecer un sacrificio? ¿Okay? Consíguete un par de tórtolas. Correcto. Para los pobres, también, no hay problema. Y Jesucristo se identificó hasta con el más pobre. Sí, entonces Exacto. vemos ahí toda esta conexión de principio a fin en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio Sí, de este precepto que Dios dio respecto al sacrificio de la vaca roja. correcto. Nació en un establo Nació estaba en Belén de Judá, en Belén de Judá. donde ahí estaban los campos ganaderos. Sí. De ahí salió también la vaca roja. La vaca tenía que ser comprada. Bueno, todo sacrificio tenía que ser comprado, todo animal para sacrificio. Sí, Igual el Señor Jesucristo fue comprado con monedas del templo. de hecho sí. Este exclusivamente tenía que ser sacado de la tesorería interna del templo para comprar esa vaca roja. Igual el Señor, ¿no? De la tesorería salió. De la tesorería del templo fue que le pagaron a Judas para hacerse para que se lo entregase. Exacto. Nos purifica, nos da la salvación Así es. y nos libra de la muerte segunda. Nos libra de la muerte. Y otro dato importante, nos hace puros para servirle a Dios también de igual manera. Nos hace aptos para servirle en el ministerio que nos ha encomendado. Así es. Pues bien, te agradezco, Eder, la visita por el canal, y en la próxima, para ir complementando un poquito ya quién es esta persona de Jesús, hablaremos del ángel de Jehová. ¿Qué te parece? Me parece bien, excelente. Un segundo folleto que fue el segundo que sacaste, ¿no? Sí, sí, fue el segundo que De elaboramos. práctica lectura. Correcto. Sí. De hecho es la mitad de este folleto. Este tiene aproximadamente 60 páginas. El ángel de Jehová consta como de 32. Exacto. Bueno, queridos hermanos, gracias por haber escuchado este primer podcast de La Verdad os hará libres. Mándenos en su comentario su dirección y nosotros le podemos enviar gratuitamente un libro de estos. Si usted quiere los 5 hay ya, ¿no? 7. Hay ya 7 estudios, se los podemos enviar. Aunque nos gustaría enviarle uno por uno para que usted lo vaya desarrollando despacio, tranquilo. A la quincena o al mes le mandamos el otro, para que no se canse de leer y tenga tiempo de digerir cada uno de estos trabajos. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en un siguiente programa. Dios les bendiga. Privilegio, Carlitos, haber estado contigo. Gracias por la invitación y esperamos que cada uno de los oyentes se edifique por medio de estas enseñanzas. Amén, así sea. Dios les bendiga. Hasta pronto. Oramos entonces para despedirnos. Sea pues el Señor Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, les bendiga rica y abundantemente y les dé entendimiento respecto a su palabra, Sí, Señor. para que podamos entonces nosotros expresarnos libremente y con un corazón sincero delante del trono de la gracia, Sí, y servirle a nuestro Señor Jesucristo en esta vida para tener acceso a la siguiente. Dios les bendiga. Amén.